Y la inflación está mostrando un ritmo muy impactante de 7% mensual los últimos 2 meses. Y en septiembre, en un ritmo similar, un poquito menos a nivel general, igual o un poquito mayor en el tema de alimentos. Es decir, números inflacionarios que marcan sin duda que la inflación está corriendo arriba del 100% anual en los últimos meses y que va a terminar alrededor del 100% en el mejor de los casos, más o menos este año. Y hay todo un debate interno dentro del gobierno, les contaba, respecto a si hay alguna posibilidad de salir de esto, porque un año con 100% de inflación, la economía enfriándose, los salarios, la jubilación, los planes sociales, todo corriendo detrás, y la actividad económica, como ya lo estamos viendo en varios sectores, empezando a languidecer. Bueno, claramente el oficialismo no tiene perspectivas desde el punto de vista electoral y se le complica mucho la gobernabilidad en un año largo hasta llegar al proceso electoral. Teniendo en cuenta, además, que en los procesos electorales de la Argentina, desde el 83 a esta parte, salvando el periodo de convertibilidad y demás, siempre hay corrida al dólar. Desde el regreso post-2001, de la inflación a partir del 2007, todos los años electorales hemos tenido pulseadas fuertes y disparadas del dólar libre, si es el caso de una economía con cepo como la que hay actualmente. En ese escenario, les contaba que empezó a discutirse si hay margen para aplicar un plan de shock antiinflacionario, es decir, Sergio Massa con su equipo trabajando en la posibilidad de, una vez que el Banco Central haya acumulado un nivel mínimo de reservas, que lo está haciendo gracias al dólar soja, avanzar con un plan antiinflacionario más drástico, más de shock, que estabilice la inflación, no en este ritmo crucero 6-7% mensual, que da 100% anual, sino un ritmo del 2-3%, un ritmo, si se quiere, más manejable desde el punto de vista personal para la familia, desde el punto de vista de la gobernabilidad para el oficialismo. ¿Cuál es el problema? Les comentamos que el viernes hubo una reunión en el Banco Central donde estuvo Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, con 2 hombres de Sergio Massa en el Banco Central, el principal Lisandro Clery, el vicepresidente del Banco Central, y después de esa reunión Aracre saca un tuit en el cual dice que hay posibilidades de avanzar en una política de shock antiinflacionaria, que hay el expertise para hacerlo, que hay las condiciones para hacerlo y que sería deseable hacerlo. Obviamente, Aracre, el CEO de Syngenta, publica eso con el acuerdo de los funcionarios con quien se había reunido, funcionarios de Sergio Massa, y simultáneamente en un portal ultraoficialista aparece una nota del director de ese portal informativo en diálogo con Sergio Massa, tomando muchas de las cosas que se habían hablado en esa reunión entre este empresario y funcionarios clave del equipo económico de Sergio Massa. La idea de que en algún momento hay que aplicar un plan de shock para tratar de desacelerar más fuertemente la inflación y pasar a un segundo plano, a un segundo paso en el plan de estabilización. Todo esto, si uno suma, por un lado, que aparece aparte simultáneamente, la movida en el Banco Central y las declaraciones a este portal del propio ministro de Economía, sugiriendo que a partir de noviembre empezaría esta segunda etapa del plan económico, bueno, llevan a preguntarse si habrá o no un plan de shock antiinflacionario. ¿Y cuál es el problema principal de un plan de shock antiinflacionario? Bueno, el problema principal es cómo sincerar el arranque del programa. Es decir, si vos querés ir a un plan que trate de cortar la inercia inflacionaria, congelando una serie de precios de la economía, además de tener que tener muy firmes las bases del ajuste fiscal y monetario, que Massa lo trata de encaminar con el acuerdo con el Fondo Monetario, tenés que ver que ninguna de las variables principales de la economía, al momento de ingresar a ese plan de shock, como fue en su momento en el 85 el plan austral, queden atrasadas, porque si no,
todo se derrumba a los poquitos meses. Y las variables principales respecto a ese plan de shock es cómo sincerar en el arranque, vamos a empezar una por una, cómo sincerar precios, con qué nivel de precios arrancás, salarios y tarifas. Esas son las tres variables principales que uno se pregunta, bueno, ¿cómo vas a ingresar ahí? Bueno, obviamente los precios están muy adelantados ya con la inflación, los salarios están muy atrasados, pero tampoco podés dar demasiados aumentos porque inmediatamente eso se pasa a precios, y las tarifas siguen muy atrasadas. Es decir, que antes de vos iniciar un plan de estabilización para tratar de desindexar la economía, tenés que darle un saque a las tarifas. Esto mismo estaba en el programa de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, que Massa desechó inicialmente, la idea de que antes de iniciar un programa de estabilización había que hacer un nuevo aumento tarifario para alinear las tarifas que vienen muy atrasadas respecto al resto de los precios de la economía. Pero el problema fundamental no es solamente que te quedan atrasadas las tarifas y que tenés que aumentarlas antes de iniciar ese plan de shock, sino el tema es qué haces con el dólar, y sobre todo el dólar oficial. Es la siguiente placa. Los salarios, bueno, uno piensa, y de hecho Massa lo deja trascender en esa entrevista, nota que hace con el portal del oficialismo, se pueden ir recomponiendo con sumas fijas, es decir, suspender paritarias durante un periodo de tiempo e ir aplicando sumas fijas en distintos sectores para tratar de que los salarios recompongan un poco frente a la inflación, pero que no inicien una nueva espiral precios-salarios. Pero el tema es el dólar. ¿Qué haces para mantener la estabilidad del dólar? Porque claramente si entras en un plan de estabilización que busque bajar la inflación del 7% actual o 6% mensual, no puede el dólar estar devaluándose el tipo de cambio oficial 7% todos los meses, como viene ocurriendo ahora. Es decir, tenés que en algún momento decir, bueno, el dólar no se va a mover, el dólar oficial es la principal referencia de precios. Ahora, ¿cómo haces para dejar congelado el dólar 3, 4 meses si ya lo tenés muy atrasado? De hecho, el dólar oficial en el último año subió solo 40% y la inflación agosto de este año, agosto del año pasado fue del 80%. Subió la mitad. Entonces, ¿cómo podés hacer eso? Bueno, lo que está de alguna manera instalándose como idea dentro del oficialismo y que también fue conversado con este empresario que les mencionaba, es ir a un esquema de desdoblamiento del tipo de cambio. Es decir, ir a un esquema donde, a ver si lo podemos ver en las placas siguientes, un esquema donde haya un tipo de cambio en el cual vayan todas las operaciones, haya un tipo de cambio en el cual vayan todas las operaciones del turismo, del dólar tarjeta. Ahora va a hablar Claudio efectivamente de lo que sucede con el dólar tarjeta. Ahí hay una gran demanda de dólares, 800 millones de dólares por mes, y obviamente el gobierno quiere hacer algo porque esos son dólares que salen de esas de las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo hay que ponerle a ese mercado algo de oferta de dólares. Entonces está la idea de que por ahí el 30% de la soja vaya a ese dólar financiero, que vaya también a ese dólar financiero todas las exportaciones de la economía del conocimiento, todas las exportaciones de software y exportaciones que hace la Argentina, y que con un dólar más alto tendrían mucho incentivo de ingresar por ese dólar libre financiero, y que vayan por ahí otras operaciones, bienes suntuarios, si hay demanda, por ejemplo, de bienes suntuarios que se quieren importar a Argentina, que vayan en ese dólar financiero, y de esa manera tener un dólar financiero más alto en el cual se equilibre oferta y demanda y no implique pérdida de reservas del Banco Central, y un dólar oficial en el cual se canalicen fundamentalmente todas las importaciones y exportaciones de alimentos, todos los insumos de la producción, un dólar oficial que, insisto, tiene que ingresar más elevado que lo que está hoy al plan de estabilización, pero que se mantendría con el cepo y sería de alguna manera el ancla de la mayoría de los precios de la economía. Bueno, en ese esquema,
En ese esquema es que se discute, por ejemplo, lo del dólar Qatar. ¿Qué tenés con respecto al dólar Qatar, Claudio? Mirá, que hay distintas alternativas que el gobierno está analizando, que en algún momento seguro van a aplicar. Hay todo un debate interno de cuál sería la mejor estrategia para que se vayan menos dólares por el turismo, esto es, menos dólares por lo que los argentinos cuando viajan al exterior gastan con su tarjeta, que ya está cerca de los 800 millones de dólares mensuales. Y acá el gran desafío es que cualquier medida que se toma, y está visto con esto de la medida del dólar soja, esta nueva medida restrictiva, cualquier medida restrictiva que se pone en el mercado cambiario hace saltar la brecha. Y esto es lo que el gobierno no quiere y que, porque le impide sumar reservas y está siempre en discusión con el Fondo Monetario para ver ¿qué es lo que hay que hacer para que se vayan menos dólares? Hay 4 alternativas básicamente que están dando vueltas, que están bajo análisis para en algún momento cercano tomarlo. Uno, que es la novedad que apareció en las últimas horas, es poner directamente un cupo a la cantidad de dólares que cualquier argentino puede gastar cuando va de viaje. Esto significa, el Banco Central le pone un cupo, un límite a los gastos, un límite que todavía no está establecido, ni siquiera está determinado que este sea el camino a seguir, pero es el que más sonó en las últimas horas, insisto con esto. Entonces, fuera de ese cupo, no es que la tarjeta se corta, sino que fuera de ese cupo lo que le van a decir al turista argentino es, mirá, si pongamos cualquier número, supongamos que le dan un límite de 700 dólares por mes, bueno, por arriba de ese cupo, y bueno, tendrá que ir a buscar los dólares a lo que es el dólar financiero, el dólar bolsa.